Hola a todos y a todas. Mi nombre es Luis Alberto Vidal Mesa. Soy doctorando del programa de Humanidades, Lenguaje y Cultura de la Universidad Rey Juan Carlos. En primer lugar, quería agradecer a los miembros del del Congreso H por la oportunidad de poder presentar mi investigación titulada Arte expandido y narrativas intergeneracionales con la realidad aumentada. La presente comunicación aborda un tema emergente dentro de la comunicación cultural contemporánea, que trata la transformación de las prácticas artísticas y patrimoniales mediante tecnologías inmersivas, específicamente a través de la realidad aumentada. Dado que en las primeras décadas los espacios culturales, dígase museos, galerías, exposiciones y proyectos artísticos, han experimentado una reconfiguración significativa derivado del desarrollo de las tecnologías digitales. Esta transformación no se limita únicamente a la incorporación de dispositivos o herramientas tecnológicas, sino que implica un cambio profundo en la forma en que se construyen y transmiten los significados culturales. En este contexto, la realidad aumentada se presenta como una tecnología capaz de superponer capas digitales de información sobre el mundo físico, expandiendo la experiencia estética y generando nuevas formas de interacción con el arte y el patrimonio. En lugar de reemplazar el entorno real, como sucede en la realidad virtual, la realidad aumentada lo amplifica y lo convierte en un espacio narrativo híbrido. Este fenómeno adquiere una relevancia particular cuando se analiza desde una perspectiva cultural e intergeneracional. En un momento histórico caracterizado por brechas generacionales, no solo en el consumo cultural, consideramos que la tecnología puede funcionar tanto como barrera y como puente. La pregunta clave es, ¿puede la realidad aumentada convertirse en una herramienta para favorecer el diálogo entre generaciones, promoviendo formas compartidas de memoria, experiencia y transmisión cultural? Gran parte de las instituciones culturales aún mantienen formatos tradicionales de mediación, basados en modelos expositivos estáticos, donde el visitante adopta un rol mayoritariamente pasivo. Esta forma de exhibición, aunque informativa, suele resultar limitada para públicos jóvenes, especialmente aquellos familiarizados con lenguajes interactivos y digitales. Al mismo tiempo, las generaciones mayores suelen relacionarse con el patrimonio desde marcos de experiencias más vinculados a la memoria, la tradición y el relato oral. Esto genera un desafío para la comunicación cultural, como articular experiencias capaces de integrar simultáneamente innovación tecnológica y transmisión cultural intergeneracional. Por tanto, el estudio se plantea el siguiente objetivo: analizar cómo la realidad aumentada, integrada en prácticas de arte expandido, contribuye a la construcción de narrativas intergeneracionales dentro del ecosistema de la comunicación cultural digital. Para lograrlo, se adoptó una metodología mixta, de tipo exploratorio, combinando los enfoques cuantitativos y cualitativos. Se emplean métodos teóricos y técnicas de análisis documental, con el objetivo de comprender el papel de la realidad aumentada en la configuración de experiencias inmersivas y narrativas intergeneracionales dentro de la comunicación cultural digital. En el nivel teórico se aplican los métodos analíticos sintéticos e inductivo-deductivo, orientados a descomponer los principales conceptos del estudio y posteriormente integrarlos en un marco interpretativo coherente. Además, se incorpora el método sistémico estructural, con el propósito de analizar la realidad aumentada como un sistema comunicativo compuesto con elementos técnicos, narrativos, estéticos y simbólicos, que interactúan en la experiencia del usuario. En el nivel empírico se emplea el análisis documental clásico, basado en una revisión crítica y exhaustiva de literatura científica especializada en tecnologías inmersivas aplicadas a museos, patrimonio cultural y mediación artística. La técnica principal utilizada en la revisión bibliográfica, lo cual permite identificar antecedentes relevantes, enfoques metodológicos previos y resultados obtenidos en investigaciones recientes sobre la realidad aumentada y experiencias culturales. Este procedimiento se complementa con el análisis de estudios de casos reportados en la bibliografía académica, especialmente aquellos vinculados a la integración del visitante, el diseño narrativo
y la dimensión educativa de la realidad aumentada en contextos culturales. El marco teórico de la investigación parte de 5 conceptos que se conectan entre sí. En primer lugar, hablamos de cultura digital para referirme al conjunto de prácticas culturales que hoy se desarrollan a través de tecnologías y entornos conectados. No se trata solo de consumir contenidos en Internet, sino de una forma distinta de relacionarnos con el arte, el patrimonio y la información. En la cultura digital, las personas no solo observan o reciben cultura, sino que también interactúan, comparten, reinterpretan y producen significados. Esto implica que la experiencia cultural se vuelve más participativa, más dinámica y muchas veces más personalizada. El segundo concepto es la realidad aumentada, que puede definirse de manera simple como una tecnología que permite añadir información digital sobre el mundo real en tiempo real. Es decir, el usuario mira un espacio físico, por ejemplo, una obra, un museo o una exposición, y al mismo tiempo accede a capas digitales como imágenes, texto, sonido o animaciones. Lo importante aquí es que la realidad aumentada no sustituye la realidad, sino que la amplía. Por eso es especialmente interesante para el ámbito cultural porque permite enriquecer la obra sin eliminar su presencia física. En tercer lugar, aparece el concepto de arte expandido. Con esto me refiero a una forma de creación artística que rompe con la idea tradicional de la obra como un objeto fijo o cerrado. En el arte expandido, la obra se convierte en una experiencia que puede incluir medios digitales, interacción, participación del público y múltiples formatos. Es un arte que se despliega más allá de un soporte único y que puede incorporar elementos tecnológicos para entender su significado. En este sentido, la realidad aumentada es una herramienta muy potente porque permite que la obra se expanda, sin dejar de existir en el espacio físico. El cuarto concepto es la memoria cultural, que se refiere al conjunto de recuerdos, relatos, símbolos y experiencias que una comunidad conserva y transmite a lo largo del tiempo. La memoria cultural no es solo historia oficial, sino también memoria cotidiana, tradiciones, testimonios, narrativas familiares, formas de vida, expresiones artísticas y maneras de entender el mundo. En la cultura, la memoria funciona como un puente entre pasado y presente, y también como una fuente de identidad. Cuando se aplica al arte, la memoria cultural permite que una obra no se perciba solo como estética, sino como un relato cargado de significado social y colectivo. Finalmente, el concepto de intergeneracionalidad se centra en las relaciones, intercambios y aprendizajes que se producen entre distintas generaciones. Este término es clave porque en el ámbito cultural las generaciones no consumen, interpretan ni transmiten la cultura de la misma forma. Las generaciones mayores suelen conectar más con la experiencia vivida y la tradición, mientras que las generaciones jóvenes están más habituadas a lenguajes digitales e interactivos. Lo interesante es que la intergeneracionalidad no significa solo convivencia, sino diálogo. La posibilidad de que una cultura sea un espacio compartido, donde se construyan relatos comunes y se produzca transmisión simbólica entre edades. A partir del análisis teórico realizado, se puede defender 3 ideas fundamentales que estructuran la discusión y resultados de este trabajo. El primer resultado importante es que la realidad aumentada no debería verse únicamente como una herramienta tecnológica, sino como un lenguaje narrativo explicado o aplicado a la cultura. Es decir, no se trata simplemente de poner efectos o elementos digitales sobre una obra. La realidad aumentada puede funcionar como una forma de contar historias dentro del espacio expositivo. Lo que hace realmente valiosa esta tecnología es que permite añadir capas de significado, contexto, memoria, relatos y explicación. La obra deja de ser solo un objeto para observar y se convierte en un punto de partida para explorar contenido cultural ampliado. Por ejemplo, una pintura puede activar información histórica, testimonios del artista, referencias sociales o reconstrucciones tridimensionales que ayudan al visitante a comprender lo que está viendo. Esto genera una lectura más dinámica y profunda.
En este sentido, el arte se vuelve expandido, porque ya no se limita a lo que está colgado en una pared, sino que se extiende hacia un entorno narrativo que el público puede descubrir. Experiencias inmersivas y aprendizaje cultural significativo. El segundo hallazgo principal es que las experiencias inmersivas facilitan un aprendizaje cultural más significativo en comparación con la exposición tradicional, donde el visitante suele adoptar un rol pasivo. La realidad aumentada transforma al público en un participante activo. Esto sucede porque la persona no solo mira, sino que interactúa, decide, explora, busca y conecta la información. Y cuando el visitante participa de manera activa, el aprendizaje suele ser más intenso y más memorable. Además, esta tecnología puede generar una implicación emocional mayor, ya que no solo se transmite información, sino también experiencias. Esto es clave en espacios culturales porque el arte no se comprende solo desde lo racional, sino también desde lo emocional. Sin embargo, este punto también tiene un matiz crítico. La realidad aumentada no siempre mejora la experiencia automáticamente. Los estudios revisados demuestran que si una aplicación es demasiado compleja, lenta o confusa, puede provocar cansancio y frustración, en vez de enriquecer la visita, que puede saturar al usuario y distraerlo de la obra. Por tanto, el impacto positivo depende mucho del diseño. La realidad aumentada debe ser clara, sencilla y accesible. Si genera demasiada carga mental, pierde su valor cultural. En resumen, la inmersión funciona como herramienta educativa, pero solo si está bien diseñada y pensada para el usuario real. El potencial intergeneracional, memoria aumentada y participación compartida. El tercer resultado, y quizás el más importante dentro del enfoque del proyecto, es el potencial intergeneracional de la realidad aumentada. La investigación permite sostener que esta tecnología puede convertirse en un puente entre generaciones, especialmente entre públicos jóvenes acostumbrados al lenguaje digital y generaciones mayores con una memoria cultural y vital más extensa. La realidad aumentada permite que las personas mayores puedan aportar relatos, recuerdos, testimonios y experiencias personales que se integran dentro de la exposición como contenido narrativo. Mientras tanto, los jóvenes pueden acceder a esos relatos a través de un formato que les resulta natural. Es el móvil, la interacción, el contenido audiovisual. Esto produce un fenómeno muy interesante, una especie de memoria activada. En el espacio, el visitante no solo observa una obra, sino que escucha o descubre voces que conectan esa obra con experiencias reales. De esta forma, la exposición deja de ser un espacio donde el público solo consume cultura y se convierte en un lugar donde la cultura se construye colectivamente. La transmisión cultural ya no es lineal, sino compartida. El visitante se convierte en parte del proceso, interactúa con la memoria, la interpreta, la conecta con su propia visión del presente. Esto es especialmente relevante en el contexto actual, donde muchas veces existe una desconexión generacional. La realidad aumentada puede facilitar un diálogo simbólico entre tradición y tecnología. Esto implicaría una reducción del arte a fondo escénico para la tecnología, algo que debe evitarse mediante un diseño narrativo equilibrado. Asimismo, existe una dependencia fuerte de dispositivos móviles, lo que puede generar fatiga digital, en un contexto donde los jóvenes ya están saturados de pantallas. Una exposición excesivamente mediada por el móvil puede perder su carácter contemplativo y transformarse en una experiencia más cercana al consumo de redes sociales que a la vivencia artística. Finalmente, debe considerarse el desafío del mantenimiento y la actualización de contenidos, especialmente relevante en proyectos culturales que aspiran a continuidad. Las aplicaciones de realidad aumentada requieren actualizaciones constantes, correcciones de errores, adaptaciones a nuevos sistemas operativos y mantenimiento del contenido digital. Si la aplicación queda obsoleta o falla técnicamente, la experiencia expositiva se ve afectada directamente. En este punto, el estudio de Paolis también refuerza la idea de que la experiencia del usuario depende críticamente de la estabilidad tecnológica y la reducción de carga mental. En conclusión, la realidad aumentada posee un enorme potencial para transformar la mediación cultural y fortalecer experiencias educativas e intergeneracionales.
pero solo puede sostenerse como herramienta cultural legítima si es acompañada de criterios de accesibilidad, diseño ético, equilibrio narrativo y sostenibilidad tecnológica. Como conclusión, puede afirmarse que la realidad aumentada representa una herramienta relevante dentro del arte expandido, ya que permite transformar el patrimonio y la obra artística en un espacio interactivo de construcción narrativa. Desde el enfoque en humanidades, lenguaje y cultura, la realidad aumentada se interpreta como un medio de mediación simbólica, capaz de articular memoria, participación y experiencia. En particular, su valor se incrementa cuando se aplica a narrativas intergeneracionales, ya que permite integrar la tradición oral y la memoria cultural con las dinámicas digitales contemporáneas. No obstante, su eficacia depende de factores como el diseño narrativo, la usabilidad, la accesibilidad y la intención cultural del proyecto. La realidad aumentada no debe convertirse en un recurso espectacular, sino en un instrumento significativo para la interpretación cultural. Finalmente, se propone que futuras líneas de investigación profundicen que la evaluación empírica del impacto intergeneracional de estas experiencias, especialmente en museos, exposiciones digitales y proyectos patrimoniales, donde la tecnología puede convertirse en un agente de transmisión cultural activa y no solo un elemento de innovación formal. En síntesis, este trabajo defiende que el arte expandido con realidad aumentada no solo transforma el modo en que se representa la cultura, sino también cómo se narra, se transmite y se comparte entre generaciones, ofreciendo nuevas posibilidades para la comunicación cultural digital contemporánea. Muchas gracias a todos.